Y ahora sí, los que estamos en nuestra clase de escuela dominical, había una pequeña tarea que quedó pendiente de la última vez. Pero antes de llegar ahí, vamos a recordar un poco de qué se trata, de qué tema estamos hablando ahora. Estamos hablando de santidad, pero el tema en particular es el dominio propio del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Nos queda claro? El dominio propio no es lo que yo puedo dominar según mi criterio. Es el dominio propio del Espíritu Santo. ¿Sí? Otra vez. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Está allá en Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice dominio propio, junto con el amor, la paz, la paciencia y otros más. Ahí está el dominio propio. Y eso es producido, generado por el Espíritu Santo. Y hablamos que el dominio propio se ve manifiesto o tiene que tener incidencia en tres ámbitos muy claros: en el cuerpo, o el uso del cuerpo, los pensamientos y las emociones. De eso estuvimos hablando. Vimos que respecto al cuerpo, bueno, el cuerpo fue hecho por Dios, nos fue concedido, Génesis capítulo 2, verso 9, para que tengamos el disfrute de placeres sensoriales que entran por nuestros sentidos y tiene que ver con nuestros apetitos, tiene que ver con la posibilidad de admirar lo que es bello, lo que es bueno y glorificar a Dios. Pero el problema es cuando esos apetitos y deseos y demás empiezan a dominar al ser humano. Y entonces ahí es donde hablamos que tenemos que seguir el dominio propio a través de lo que el Espíritu Santo va enseñándonos. Del cuerpo hablamos también de que habían tres ámbitos a su vez, ¿verdad? La glotonería era uno de ellos, la pereza y también el tema de la sexualidad. De eso estuvimos hablando. Estuvimos hablando la semana anterior también del segundo ámbito, los pensamientos. Y en los pensamientos también hay que hacer uso del dominio propio. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, fue el texto en donde dijimos estaba la meta del dominio de los pensamientos. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Esto es solo un breve repaso, que dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. No somos libres de pensar simplemente lo que se nos ocurra. Tenemos que dirigir nuestro pensamiento. Tenemos que tener dominio propio y someter todo a la obediencia a Cristo. Sobre todo cuando esos pensamientos altivos se levantan contra todo lo que es de Dios. Y hablamos que la pauta para esto está en otro texto, Filipenses, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto hay que meditar. ¿Cómo qué, Pablo? Verso 9. Lo que también han aprendido, recibido y oído y visto en mí, eso practiquen, el Dios de paz estará con ustedes. La mente tenemos que dirigirla, y cuando se levanta un pensamiento cautivo hay que traerlo, un pensamiento altivo, hay que traerlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y ahí necesitamos ese discernimiento, ¿verdad? Estuvimos hablando de los pensamientos y al final, en lo que quedó de tarea con los pensamientos era que debíamos de estar revisando esta semana cuáles son esos pensamientos que han subido a la mente y que nos damos cuenta que no son pensamientos que provengan de Dios,
no tienen que ver con todo lo justo, lo bueno, lo honorable, lo de buen nombre, en lo que hay virtud alguna o digno de alabanza. Entonces tenemos que enfocar eso y decir, esto no debe seguir en mi cabeza, y buscarle cómo equilibrarlo, o más bien sacarlo de ahí, haciéndolo cautivo a todo pensamiento contrario que sí pertenece al Señor. Entonces, esa es la tarea. ¿Cómo hemos estado con los pensamientos? Un par de participaciones, porque hoy tenemos que entrar a la tercera esfera. Pero si alguien quiere, ¿qué ha pensado de sus pensamientos? ¿Qué ha meditado de sus meditaciones? ¿O simplemente dejamos que la mente se vaya ahí a donde quiera? Ok, sí, mi hermana. Adelante, adelante. Bueno, esta semana estaba como ansiosa y estresada. Bueno, porque me pasó algo aquí en el cuello. Ujú. Pero ¿cómo es uno dado por ejemplo, a ponerse ansioso y estresado? Y es como lo que más me cuesta a mí controlar, esos pensamientos de querer controlar la situación o que las cosas se den a mi manera Ujú. y como calmar el corazón, porque tal vez es como el corazón o el alma que está ansioso y estresado. Ujú. Calmar eso por las situaciones o lo que pasa. Eso es como lo que más me cuesta, tener dominio propio. Luchar en ese Porque sí ámbito. veo que mi cuerpo reacciona como de muchas maneras también. Ujú, ujú. Bueno, estuvimos viendo la semana pasada que precisamente en la mente, en el pensamiento es donde comienza, ¿verdad? Y luego, dependiendo de qué tanto yo me aferre a cierto pensamiento, entonces van a generarse las emociones. Y después vamos a llevar el cuerpo en esa dirección. O sea, todo comienza ahí, la batalla está en la mente. Y es por eso que nos cuesta. Ya por lo menos tenemos una persona que es honesta en decir, sí, a mí me cuesta el tema de los pensamientos. Creo que si todos tuviéramos que decir algo, creo que esta es la debilidad, A mí ¿verdad? otra cosa que me pasa es que a veces vienen pensamientos y no necesariamente pues, son cosas del pasado. Y Ujú, a veces es como, no quiero pensar en esas cosas y vienen. Entonces ujú, es solo batallándolas y tratándolas con la palabra, es que intento como socavar y tratar de sacarlas, salir de allí, porque el pensamiento y la mente está puesta allí, digamos. Y a ujú, veces no necesariamente sea que uno las trae, es que de un pronto otro algo dispara y trae esos ujú. pensamientos. Y no es nada puro, ni nada bueno, ni nada amable, sino que más bien le quita la paz. Y más que vivimos en una era en donde buscan cómo meter pensamientos distintos por medio de redes sociales, por medio de la televisión, por medio de películas, por medio de libros, por medio de todo tipo de cosas, para que nosotros desviemos nuestro pensamiento hacia las cosas impuras, las cosas que no traen bendición, que no tienen nada que ver con Dios, pero nos vemos enrolados en eso, y ahí es donde tenemos que tener una fuerte lucha. No nos corresponde albergar esos pensamientos, sino rechazar esos pensamientos apenas son presentados, porque si los albergamos ya comenzamos con el pecado, ya estamos abriéndole la oportunidad, y el ejemplo lo teníamos en Cristo, ¿verdad? Cuando Satanás le propone, él de inmediato ni siquiera piensa en la posibilidad, sino que él saca el mandamiento de Jehová y dice, no, no puedo irme por esa ruta de pensamiento porque Dios ha dicho o escrito está, y entonces se aferró a lo que estaba escrito y no a la propuesta que se le estaba haciendo. Claro, esto conlleva un proceso de aprender la escritura, porque si no, ¿de qué me voy a agarrar? ¿Verdad? Conlleva meditar. Aquí es donde vemos el mensaje o la orden dada a Josué, ¿verdad? No se apartará nunca de ti este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para poner por obra todo lo que en él está escrito. Y nosotros tenemos exactamente lo mismo. Es más, aquella comparación entre el justo y el injusto que nos da el Salmo número 1, termina diciendo que el justo tiene como característica que en su ley medita de día y de noche. Ve cómo el pensamiento está siendo estructurado, está siendo preparado, está siendo construido a partir de la Escritura, para que entonces pueda generar pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Pero esto nos enseña esa lección. Nosotros somos responsables de los pensamientos que permitimos albergar en nosotros.
Yo sé que por ahí le dirá alguna corriente terapéutica, le dirá que no, que usted no es responsable por lo que piensa, porque realmente pues de ahí no puede evitar lo que viene. Sí, usted no puede evitar lo que viene, pero lo que sí tiene que evitar es que eso se anide en su mente y le dé pensamiento. Sí, hermana. Sino que no sé si me pasa solo a mí, Ujú, cuenta personal. claro. Digamos, de cuando hay una situación difícil, un momento, todos tenemos luchas, Todo. ¿verdad? Y nosotros a veces ocupamos nuestro pensamiento en pensar en el futuro, qué va a pasar, qué va a suceder, cómo va a ser. Y ahí viene la ansiedad, y ahí viene la Lo digo a nivel depresión. personal porque lo he pasado. Claro. Y ahora cuando entiendo que en realidad mi mente se gastó Ujú, pensando y que muchas cosas de las que pensé no ocurrieron. correcto. Entonces, pensar que Dios tiene el control de todo, pero para eso, como decía usted, hay que regresar a la Escritura constantemente para que Él tome control de nuestros pensamientos y no estar pensando de porque Dios, el futuro es de Dios, no es de nosotros. Amén. Y el propósito que Él tiene también se va a cumplir. Amén. Independientemente, sí. Sabe todas las cosas. No, exactamente eso iba a decir, que yo a veces una vez pasada una semana terrible porque se me murió el sobrino Ujú, y ahí tengo a mi hermano, ¿verdad? Entonces, ujú, pero en la noche, ¿verdad? Yo tengo muchos problemas, igual que todo el mundo. Esto es la Ujú. mente, ¿verdad? Yo pienso por eso que es sobre a divagar. Exactamente. Y a ordenar y buscarle esto, ¿no? Y comienza a hacer según yo, ¿verdad? Ujú. Y claro, me canso, me agoto y me desvelo. Entonces me acuerdo del consejo que me dio su papá. Siempre y lea la palabra. Entonces yo Sí, creo que las la 2 de la mañana leer la palabra. ¿Ve? A las 2 de la mañana leer la palabra. Muy bien. Hermano, que yo la semana pasada aprendí eso, que el problema es que los ojos son un poco traicioneros. Entonces, es lo que usted decía, ya el plato ese yo me lo había comido ya 200 veces ya. Exacto. Entonces, ya esa gana que ya tiene, ya que cuando, igual el día que lo tuve al frente, siempre le pedí perdón a Dios porque sabía que iba con desesperado. Pero ya lo que pasa es que, porque cuando tú te metes en una cosa, te empiezan a salir de esa misma cosa, por aquí, por allá. Ujú. Y entonces te sale ya, pasar. Y llegan versículos a la mente si el mejor ejemplo que tuvimos pasó 40 días, que al momentico podía convertir todo lo que quiera ahí en más, y nunca lo hizo. Entonces, entonces poco a poco tienes que ir creciendo en esa parte Eso. que está un poco débil. Por supuesto, ¿sí? Como eso que usted decía de construir el pensamiento con la palabra de Dios, por ejemplo en Lucas 6:45, Ujú. que habla de la abundancia del corazón, que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Así es, ¿verdad? Sí, mi hermana. Hermano, yo es con mi hija, Ujú. ¿verdad? Que yo a veces digo, yo, Señor, y si ella se muere, se va para el infierno. Y entonces me empiezo a pensar en un montón de cosas feas, ¿verdad? Claro. Y entonces al mismo tiempo yo tengo que orar por ella y no puedo hacer nada por ella tampoco. Ahí lo que hay eso que usted está mencionando, ¿verdad? Antes de entrar en ese juego, bueno, un momentito, tengo que ser mayordomo de los pensamientos, tengo que ir a la Biblia. Y sobre este tema, ¿qué me dice la Biblia? Sobre esta circunstancia, ¿qué me dice Dios? Porque esta es la bendición. Dios nos dejó su pensamiento, sus determinaciones, su camino en la palabra para que nosotros no tengamos que adoptar ni que podamos por nosotros crear caminos de pensamiento ni de acción. Pero ¿qué pasa cuando no hago eso? Y vienen los pensamientos, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con esto, con el otro? Y comienza esa situación donde pongo mis ojos en las circunstancias, en las imposibilidades que yo tengo. Entonces responden las emociones o los sentimientos. Viene la tristeza, viene el desánimo, viene el a veces no tratar de buena forma a los demás, viene la depresión, vienen un montón de cosas más y a veces somatizamos, ¿verdad? Vienen entonces también una serie de cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente no trabajamos ahí, no peleamos en la puerta de entrada antes de que se metieran. Bueno, hoy precisamente vamos a entrar a las emociones, ¿qué les parece? Porque estoy obligado a darle ya la clase a mi hermano Denis la otra semana, así que voy a ver si logro terminar. Muy bien. Emociones o sentimientos, cualquiera de las dos palabras, estamos hablando de lo mismo.
tenemos que aprender a controlar el enojo, la ira, el resentimiento, el victimismo y la amargura. Aclaro el victimismo de una vez porque sé que se levantan siempre situaciones con eso. No es que no somos víctimas. Sí, nosotros somos víctimas del pecado general y del pecado de otros, pero no olvidemos que muchas veces lo que nos está ocurriendo es el producto de nuestro propio pecado. Y a veces, como no quiero aceptar lo que yo estoy haciendo pecaminoso, entonces me victimizo como que solamente es culpa de los demás, de otros, del mundo, es culpa del gobierno, es culpa de... Cuando hay pecado propio inmerso. Esto es el victimismo, un escape a mi responsabilidad. Cuando es esto, pero es que la mayoría de veces están combinados los factores. La mayoría de veces es lo que otros han hecho, más el hecho de vivir en un mundo caído, más mi propio pecado. Entonces tengo que empezar a trabajar los ámbitos como debe ser. Primero lo mío, ¿verdad? Mi relación con Dios. Después voy trabajando el resto de cosas conforme la Escritura me lo dice. Pero tengo que aprender a controlar ese tipo de emoción, ¿sí? El victimismo parte de otro pecado. Bueno, seguramente lo va a decir, pero no va a ayudar. Adelante. De tener un alto estima de uno más del que debería tener. Entonces yo siempre soy el afectado y no veo cómo yo estoy afectando el entorno. Entonces todos tienen que actuar para mi bienestar y se me olvida que yo debo actuar y aún sobrellevar a las cargas de otros. Claro. En vez de victimizarme, a pensar en el otro como superior a mí. Entonces es un pecado que surge de tener un falso concepto de uno. Más alto concepto. De uno mismo. Entonces, gracias, sí. De ahí viene ese victimismo. Claro, y hoy vivimos en una sociedad que enseña eso. Todo el mundo es víctima. Son víctimas las mujeres, son víctimas los niños, son víctimas los homosexuales, son víctimas los ancianos, son víctimas los que son de tez morena y son víctimas los que son de otra religión y son víctimas. Todo el mundo es víctima y nadie tiene la culpa, ¿verdad? Y no, un momentito. Cuando venimos a las Escrituras, ponemos las cosas en la dimensión correcta y cada quien tiene que responder por lo suyo. Y después aprender a cómo sobrellevar las cosas que otros le han hecho y aún cómo sobrellevar el vivir en un mundo caído. Me doy a entender que también el pecado en un concepto general nos afecta a todos. A todos. Sí, hermana. Entonces esto que usted está explicando viene siempre como una envidia tanto a los demás como espiritual. Bueno, también existe la envidia espiritual y la envidia respecto a las cosas materiales. Sí lo existe. Lo que estamos diciendo es que este tipo de emociones tenemos que aprender a reconocerlas y controlarlas. La ira. Ay, ¿cuántas personas conoce usted que no se les puede decir nada porque siempre están enojados y desean tirar todo lo que le traen adentro, se lo quieren tirar a uno? Yo no sé decir, un momentito, no, uno como creyente ya no puede vivir así. Tiene que aprender a controlar eso. Es cierto que tiene que ver con que vamos a tener que revisar qué fue lo que produjo y todo. Sí, hay que trabajarlo, pero ese es el punto. Hay que trabajarlo, no dejarlo pasar. Sí, hermana. Hermano, yo pienso que en ese aspecto que usted está hablando de la ira y del enojo, generalmente los seres humanos, todos, le echan la culpa al esposo, a otros, al esposo, a la esposa, o los hijos, y se victimizan. Correcto. Está diciendo. Pero eso fue lo que pasó en el Edén. Ni Adán ni Eva aceptaron su responsabilidad. Aceptaron su pecado, no responsabilidad diría yo, sino su pecado. ¿Verdad? Entonces, Eva dijo, la serpiente me engañó, y Adán dijo la mujer que me diste. Entonces, hasta que uno no reconozca que la ira y el enojo es pecado y se arrepienta, exacto, creo que esa cuestión no... Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar el dominio propio. Recuerden, siempre en dependencia del Espíritu Santo, porque en nosotros no. En nosotros, pues, eso no se puede. Los sentimientos pueden ser explosivos
como por ejemplo las personas airadas o airosas, pero también pueden ser de esos que hierven a fuego lento, como las personas que lo que están es guardando un resentimiento, ¿verdad? No te lo voy a decir, pero aquí lo tengo y en el momento que apenas pueda, te lo voy a sacar. Bueno, la Biblia también nos habla de que no debemos tener raíces de amargura, resentimientos. Tenemos que controlar esas cosas. Esto desagrada a Dios, sí, es una falta de perdón. Ahora, alguno va a querer decir, bueno, pero es que yo tengo un temperamento muy, ¿verdad? De esos temperamentos que son muy agresivos. A ver, el tipo de temperamento que tienen no es un pecado, fue designado por Dios. No controlarlo es tu pecado. ¿Me entiendes? Si yo soy más propenso a X o Y, bueno, tengo que aprender a controlar eso. Que por mi diseño soy más propenso a eso o más propenso a lo otro, la culpa no es del diseño. Es decir, todos aquí comemos, ¿verdad? Que hasta donde yo sé, todos aquí comemos. Todos fuimos diseñados para comer. Pero hay algunos que se pasan. Hay algunos que comen más de la cuenta o comen mal. No a su tiempo, comen puras cochinadas, en fin. Comen más de la cuenta. Esa es su debilidad y no es un problema de diseño, tiene que comer. El problema es que ha hecho de ese alimento, pues, un ídolo, ¿verdad? El problema es que no tiene dominio propio a la hora de comer. Bueno, igual sucede con el área de las emociones. Todos fuimos hechos para responder emocionalmente, para responder con los sentimientos. Todos. El problema es cuando esos sentimientos nos dominan, entonces ya no hay dominio propio. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay que trabajar en el control de estas cosas. Y generalmente, otra vez, las emociones, los sentimientos surgen por lo que hay de información en la mente. Por eso es que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que no conectamos lo que se supone que creemos con la respuesta emocional que debemos dar. Es decir, si Jesucristo te salvó, deberías estar parado en esa silla donde estás sentado, dándole gracias y gloria al Señor de gozo y de júbilo. Y no gritando en un estadio porque un equipo metió un gol o no. No gritando en un concierto porque un cantante está ahí. ¿Me estoy dando a entender? Súmele lo que hace un cantante o lo que hace un equipo versus lo que el Señor ha hecho por ti. Si por aquello gritas, aquí no podríamos callarte. Hablando de las maravillas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Deberías de ser el ser más alegre, más contento, más feliz sobre la tierra, aunque te esté pasando algo diferente o algo difícil en tu vida, deberíamos seguir viendo ese brillo en los ojos. Tenemos que conectar estas cosas con nuestras emociones. No están mal las emociones, las puso Dios. No están mal. Pero tienen que responder correctamente a la información que el Señor nos da. Así que cuando cantemos, por favor, que ya no vea yo más caras largas. Esto no es como esas procesiones que hacen ahí, todos van penitentes. Estamos cantándole al Dios vivo, al que nos salvó, al que tuvo misericordia de nosotros y que nos ha llenado de gracia. Gócese, alégrese. No estoy diciendo que hagamos desorden, porque Dios es un Dios de orden, pero que se vea la alegría, que se vea el gozo. Más si la letra lo dice, con mucho más razón. Pero tenemos este problema de que no sabemos utilizar bien nuestras emociones. Allá afuera sí le gritamos a cualquiera que se nos pasó en el alto. Pensamientos descontrolados, emociones pecaminosas conducen a palabras pecaminosas, a acciones pecaminosas. ¿Alguien me ayuda con Proverbios 16:32? Espero que esté el texto bien anotado. Proverbios, por cierto, Proverbios nos enseña muchísimo acerca de cómo hablar y cómo manejar las emociones. Proverbios 16, verso 32. Bueno, hermana, gracias.
Oh, miren quién es mejor. ¿Vieron lo que dice la Biblia? ¿Quién es mejor? El lento para la ira que el poderoso o el fuerte. Es mejor el que es lento para la ira. Y el que domina su espíritu, otra vez indicaríamos, mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Es mucho más sencillo, otra vez, mucho más sencillo tomar una ciudad que dominar el espíritu. Así que lograr el dominio propio solo es por la gracia de Dios, lo recordamos, ¿verdad? El resentimiento, la amargura, el victimismo, todas estas cosas se acumulan adentro de nosotros y son como un cáncer que va carcomiendo, que va carcomiendo, que va carcomiendo. Y que no nos deja avanzar en la fe, que nos deja nanitos espirituales por estar aferrados a un sentimiento que no tiene razón de ser. O digamos que algo te hicieron en el pasado y que no lograste perdonar. Mira, trabaja eso con el Señor, porque el Señor requiere que tú perdones. El Señor requiere que tú seas limpio de esas cosas, que no broten raíces de amargura. Pero es que la otra persona fue culpable porque hizo esto y esto y el otro. Ajá, pongámonos en términos de justicia. Delante de Dios, ¿no eres tú mucho más culpable de tus pecados que esa persona en relación contigo? Y no se te ha perdonado más. ¿No deberías tú dar también perdón? Otra vez, la falta de perdón tiene que ver con ese tema del orgullo, ¿verdad? De un alto concepto de mí. Ah, no, es que no me pueden hacer esto a mí. ¿Verdad? No, un momentito. Deshazte de eso. Quítelo de ahí. Porque entonces cada vez que ves a esa persona o te vas a reunir con esa persona o está cerca de ti, entonces comienzan las agruras. ¿Verdad? La acidez, las agruras y todas esas cosas. Y ya te sientes mal. Y de pronto viene el maltrato y de pronto viene el chisme y de pronto viene... Y es una multiplicación de pecados, porque el pecado tiene la virtud de multiplicarse. No. Debemos de controlar esas cosas y decir un momentito, sí, hubo alguna afectación, sí, me dañó, soy consciente de eso, pero delante del Señor tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad es perdonar, y lo voy a hacer porque yo necesito seguir caminando en la fe de Cristo Jesús. Pero sabiendo que no lo voy a poder lograr en mis propias fuerzas, me pongo de rodillas, Señor, concédeme el que estas cosas ya no me afecten más. Y ya no las tenga presentes. La deuda quedó cancelada. Y ahora sí podemos seguir adelante. Hermana. Pero, por ejemplo, Jaime, si un hijo incurre en algo que es, ¿verdad?, que es un pecado, ¿no? A mí me causa eso dolor y tristeza. ¿Decepción a veces? También. ¿Verdad? Mucho dolor. Entonces yo no puedo evitarlo. Saber que no estoy impotente, lo hago entregárselo a Dios, pero lloro y me angustio. Ah, qué bueno que lo dice, hermana. Gracias. Porque llorar por la situación, pues, es lo más natural del mundo, ¿no le parece? De hecho, por eso nos pusieron lagrimitas, para que las pudiéramos usar. Tenemos que aprender que el dolor es parte de un mundo caído. Aquí nadie viene a vivir ausente del dolor. Todos pasamos por dolor. Porque es parte de un mundo caído. Si Adán y Eva no hubieran pecado, probablemente entonces no conoceríamos el dolor, ni la tristeza, ni la decepción, ni nada de estas cosas. No nos estaríamos peleando, no necesitaríamos nadie que enseñe a otro acerca de la gracia de Dios, todos los conoceríamos plenamente. Pero resulta que vivimos en un mundo caído. El pecado ha afectado todos los estratos de la sociedad, ha afectado todos los ambientes o las áreas del ser humano y por supuesto vamos a tener que estar pasando dolores, aflicciones y el dolor tiene su campo. No vayamos a negarlo. Y el llorar tiene su espacio. Otra vez, tiene su espacio. No es que ocupe todo el espacio. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír.
Hay tiempo de lamentarse, hay tiempo de gozarse. Todo tiene su espacio y su tiempo. Aquí el problema es cuando aquello lo albergamos más allá de lo que debe ser, al punto de que ahora empiece a definir lo que yo hago, cómo me comporto, las cosas que voy entonces ahora pensando. Somos extraños. A veces permitimos que sean las emociones las que dicten lo que tengo que pensar. ¿Puede creer usted eso? Las emociones dictan lo que yo debo de pensar. ¿Qué le parece? Entonces, si hoy me siento triste, hoy tengo que pensar en cosas tristes. Si hoy me siento deprimido, entonces tengo que pensar en todo lo deprimente. Cuando la Biblia me dice que tiene que ser todo lo contrario. Hoy me puedo sentir triste. Sí, pero vamos a pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay de virtud alguna. Hoy me puedo sentir un poco deprimido. Sí, pero vamos a pensar en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que hay virtud alguna. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que funcionar a la manera de Dios. No son nuestras emociones las que definen qué pienso y luego qué hago. No, es el Señor el que define en su palabra, que a través del pensamiento Él me comunica lo que debo pensar y entonces lo que mis sentimientos tienen que seguir y finalmente lo que las acciones tienen que realizar. Ese es el camino. Hermanita, ya casi le doy el uso de la palabra para terminar. Si bien de forma intelectual sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cuántas veces hemos escogido deshonrar a Dios? Destruyendo incluso nuestra buena salud espiritual. Cuando nos ocurren cosas y nos parece como que no fueran para nuestro bien. Como que a Dios se le olvidó. Como que es que Dios no vive con mi hijo. Es que Dios no vive con mi esposa. Es que Dios no sabe lo que es perder el trabajo. Como que Dios no fuera soberano, como que Dios no tuviera el control. Y además, le digo, lo que le está pasando por duro, claro, va a haber una época de duro, de dolor, de tristeza, de aflicción, va a haber un momento para eso, pero eso le ayuda bien. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Y qué cosas decía ahí? ¿Usted ha visto la lista de cosas que dice ahí? Ahí no dice los bonitos cumpleaños, no dice ahí los momentos felices que pasaste en el parque de diversiones. No, ahí dice tribulación, espada, angustia, hambre, desnudez, peligros, aún la misma muerte. Todas estas cosas no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todas esas cosas ayudan a bien. Dios sabe por qué lo está produciendo en tu vida. Dios lo está permitiendo, es más, Dios lo quiere ver en tu vida. ¿Cómo? Si Dios es bueno, ¿cómo va a ver Él que yo pierda mi trabajo o que me fallezca un familiar o que pasa? Todo ayuda a bien. Yo no tengo el conocimiento de lo que el Señor está haciendo en tu vida, Él lo tiene, pero tú tienes una preciosa oportunidad y es que si tienes falta de sabiduría, ¿qué nos dice Santiago? Ay, hermano, es que yo no sé qué es lo que Dios está haciendo conmigo. Pregúnteselo. Y Él dice que lo hace sin medida. Así que pregúnteselo. Señor, ¿hacia dónde me estás llevando? Señor, ¿cómo yo te puedo glorificar en medio de lo que estoy haciendo? Él te va dando paso a paso lo que debes ir haciendo cada día. Y no siempre vamos a conocer el final, porque muchas cosas Él la guarda para la glorificación nuestra. Pero nos va dando a conocer el próximo paso. Y el que sigue. Y después el otro. Ayer un hermano me preguntaba que por qué Dios cuando hizo los cielos y la tierra no hizo todo de una vez. El primer día hizo los cielos y la tierra, ¿por qué no la hizo de una vez ordenada y llena? Así, sí, ¿verdad? Muy precisado. Dios tenía que haber hecho de una vez los cielos y la tierra y con todas las cosas ya listas. De que lo pudo hacer, pudo hacerlo. Pero nos quiso enseñar que Él es un Dios ordenado, que Él va haciendo las cosas a su tiempo, que hay un plan, que hay un propósito y que quiso irlo haciendo paso a paso, paso a paso. Y cuando venimos a la fe, imagínense lo que ocurriría si cuando nosotros venimos a la fe y ese momento que nacemos de nuevo, Dios dice, ok, ya, glorificado completamente. Al cielo. ¿Cuántos creyentes quedan en la tierra? ¿Cuántos habría para estar predicando el evangelio? ¿Se da cuenta? Bueno, eso le pasó al
al preso que estaba, ladrón que estaba ahí a la par de Cristo, ¿verdad? Sí. Creyó y prácticamente a la gloria. Ese no pasó por nada de esto. No conoció la santificación esa con la que usted pelea y yo peleo todo el tiempo. Digo peleo en el buen sentido, ¿verdad? Que estamos en ese proceso de caminar en santificación. Pero no, Dios le plació que fuera paulatino, que fuéramos pasando por cosas y nos advirtió que aquí íbamos a tener aflicción. Entonces, dejemos de ser llevados por las emociones. Si Dios dice que todas las cosas ayudan a bien, ya tengo el conocimiento, todo ayuda a bien. Mira, ¿sabe qué pasó? En algún momento ibas de vacaciones y sabías que ibas a llegar al lugar allá donde ibas a vacacionar, pero cuando ibas de camino se te estalló una llanta. Y ya por eso te devolviste. No, simplemente te bajaste, la arreglaste sin ningún problema y seguías porque ibas para tus vacaciones. Ya sabías lo que había al final. Nosotros vamos a entrar a un reposo eterno. Y le cuento que muy pronto. Así que, mire, las cosas que pasen aquí, en términos de Pablo, no tienen comparación con las glorias venideras. Son pequeñas, son menores. Sí, nosotros la vemos como que el mundo se nos vino encima, pero son pequeñas, menores y además están en las manos de Dios y son para tu bien. Mire, con toda esa información deberías de afrontar las cosas, sí, con dolor, cuando hay que doler y llorar, cuando hay que llorar, claro que sí, pero tiene su tiempo, tiene su medida. No me tiene que sacar del dominio propio. Así que, amados hermanos, creo que es esto. Hermana, perdón, ibas a decir algo antes de entrar al último temita. ¿Sí? Que viven resentidos porque guardan siempre algo que algo pasó. Pero las personas no aceptan, que dicen que perdone a Dios porque yo no puedo. Por un lado. Por otro lado también a veces cuando nosotros nos angustiamos o estamos preocupados por algo, pienso yo a veces, no sé si estaré equivocada, que es como negar el poder de Dios. Negarnos el poder de Dios. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que creer y tener fe de que el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Amén. Amén. ¿Verdad? Así es. Que tenemos nuestros pecados, sí, digamos. Hay que enfrentarlos. Estamos tristes o abatidos, qué sé yo, pero no podemos negar el poder de Dios. Porque Amén. Dios está ahí, porque entonces en ese caso nosotros no estamos creyendo. Así es. Y si alguien le dice a usted esa frasecita de que Dios perdone porque yo no puedo, tenemos que recordarle cómo termina el Padre Nuestro. Si no perdonáis a los hombres sus pecados, vuestro Padre que está en los cielos tampoco les perdonará a ustedes los pecados. Así que no puede llamarse cristiano a alguien que no le han perdonado pecados, ¿verdad? Ahora, obviamente, cuando hablamos con incrédulos, pues ellos están muertos en sus delitos y pecados, por más que se los expliques. Otra vez, por más que se los expliques, una vez más, por más que usted se lo explique, no lo va a entender. Y ya por eso no tengo que explicárselo. Sí, explíqueselo, pero no espere que lo entienda. Otra vez, explíqueselo, pero no espere que lo entienda. Espere que el Espíritu Santo de Dios toque su corazón. Espere la acción de Dios. No somos los primeros. A Isaías, ¿qué le dijeron? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién predicará? ¿Quién enseñará? Dice, yo voy. Dice, ok, tú vas a ir, pero nadie te va a poner atención. Vas a ir a predicar, vas a ir a enseñar, vas a ir a decir, pero nadie se va a convertir. Van a tener sus oídos llenos de, ¿verdad? Y nadie, sus corazones van a estar que nadie te va a entender. Pero ve y predica. Somos llamados a ir y predicar. Y no se ponga usted con la esperanza de que usted va a poder hacerle entender. No, predique, porque la única fórmula que funciona en la Escritura es cuando el Espíritu Santo usa su palabra para abrir el corazón de las personas. Usted predica la palabra y el Espíritu Santo hace su obra en su tiempo y su momento, como Él lo tenga bien. Así que mientras no esté hecho, usted y yo a predicar y a predicar y a predicar. Y eso elimina una pretensión que tenemos siempre. ¿Cuál es? Si yo le explico, me va a entender. No le va a entender. Explíquele, pero no le va a entender.
Sí, hermana. Puedo dar un testimonio con respecto a eso. Amén, amén. Bueno, mi hermano Juan Bautista, mi hermano mayor, acaba de perder un hijo, ¿verdad? Mm, Este muchacho y Dax son de la misma edad, se criaron juntos, pero había odio y amargura entre los dos, ¿verdad? ya. Yo siempre le prediqué la palabra tanto a Juan y a los hijos, que los hijos, entre comillas, son ateos, ¿verdad? Y mi hermano creía en su forma, ¿verdad? Y Dax se crió aquí, ¿verdad? Pero sin ellos, Dax, usted tiene que hablar con ese muchacho. Y al final, ahora, al final de todo, Dax fue conmigo, antes de que el muchacho muriera, y él le pidió perdón. Gloria a Dios. Entonces, y yo digo que bendito sea Dios, que eso es el Espíritu Santo actuando, ¿verdad? Amén. Sentir yo que Jesús se fue, pero Dax quedó ya con esa dicha en el corazón. Y anoche mi hermano estaba hablando con un señor, ¿verdad? Y él le dijo, ay Juan, no sé qué, dice, a mí se me murió la esposa. Le dije, no, vea, morirse la esposa, un hijo, un hermano, la mamá, yo todo eso lo he vivido, pero que mi hijo se me muriera no tiene comparación, es un dolor que no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Dice, porque para mí lo natural es que yo me hubiera muerto primero. Yo tengo 81 años, ¿verdad? Pero yo no tengo el control, es Dios. Entonces digo, Dios mío, qué Ya por lo menos entendió esa entienda parte. eso, ¿verdad? Qué Porque bendición. Yo le he venido diciendo, no, yo lo entiendo, mi hermana, yo lo entiendo. No es mi voluntad, sino la de Dios. Amén. Entonces, Amén. gracias, ¿Ve? Jesús. Así es cuando el Espíritu Santo Yo he abre el pasado años entendimiento. con ellos, ¿verdad? Yo sé que sí, mi hermana, yo lo sé. Mi hermanito. Hermano, pensando cuando tocamos el tema al principio de que yo echarle la culpa a las cosas, eso es bueno evaluarlo, a ver cómo tenemos el corazón conforme a Dios, porque David hizo cosas, pero nunca le echó culpa a nadie. Hay que evaluarse y examinarse todo el tiempo, a ver si estáis en la fe. Es algo que tenemos que hacer, pero recuerden que la evaluación la tenemos que hacer con un buen examen, no con lo que yo pienso. La evaluación tiene que ser con una buena regla que diga, yo me mido con esta regla y, ay caramba, me faltó aquí. Y esa regla es la palabra de Dios. La evaluación no la tengo que hacer desde mis términos, sino tengo que ponerme a ser evaluado con lo que diga la Sagrada Escritura. Y le aseguro que va a encontrar muchísimos aspectos en que va a tener que venir al Señor, porque todos estamos ahí en eso. Así que, amados hermanos, la batalla por el dominio propio, para alcanzar esta verdadera libertad, y aquí es donde todos queremos llegar, se centra en el crecimiento o la madurez en la vida cristiana. El dominio propio se adquiere ahí. Conforme más vamos leyendo la Escritura, meditando en ella, siendo obedientes al Espíritu Santo, ahí es donde el dominio propio comienza a ser fortalecido en nosotros. Ahí es donde comenzamos a encontrar la libertad que necesitamos para muchos de nuestras batallas. Ahora, recordemos que la batalla por el dominio propio es diferente en cada uno. Algunos tendrán por un lado y otros tendrán por otro. Así que aprenda a no juzgar a los hermanos cuando usted ve que a ese hermano le hace falta dominio propio en tal área, porque recuerde que usted tiene lo suyo. Todos estamos ahí. Pero lo que sí puede y debe hacer, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1, dice que si nosotros vemos al hermano que está teniendo falta de dominio propio o pecado en algún ámbito, acerquémonos no para juzgar, sino para ayudarle a que sea restaurado, teniendo cuidado de que nosotros no caigamos en el proceso, ¿verdad? Teniendo cuidado, pero siempre desde la misma condición. Hermanito, hermanita, tienes una falta de dominio en este ámbito. Quiero ser tu apoyo para ayudarte a que caminemos juntos hasta que puedas vencerlo. Y luego te voy a pedir que en cuanto veas el mío, también me ayudes. También me ayudes. Eso es amor, eso es misericordia, eso es gracia. Eso es hacer las cosas entendiendo en qué posición estamos. Entiendo que todos necesitamos la mano del Señor, la fortaleza del Señor. Seamos benignos en ese sentido. La palabra de Dios ha dicho a alguien, esta frase, anótela porque por lo menos a mí me llama.
La palabra de Dios te alejará del pecado o el pecado te alejará de la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás estudiando la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás leyendo la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás meditando la palabra de Dios? Y no vea al vecino, véase usted mismo. ¿Qué tanto lo está haciendo? Porque entre más medita la palabra de Dios, más te alejas del pecado, más dominio propio aprendes, cómo se ejecuta, cómo se tiene, más del Espíritu Santo vas recibiendo. Pero cuanto más te alejas, es el peligro. No son pocas las ocasiones cuando vienen los hermanos o las hermanas a la consejería y cuando uno comienza por preguntarle cómo está su vida devocional y ya. El pecado no es el problema financiero que tiene, el pecado no es el problema que tiene con el pariente o con el familiar, el pecado es que se empezó a alejar del Señor, de la palabra de Dios. Sí, hermano. Muchas veces no es tanto alejarse del Señor, porque uno puede estar en Él, aunque muchos te digan que haces tanto ahí, pero sí le voy a decir que muchas veces uno se siente solo. Mundanamente, que en su hogar, sabiendo que uno está aquí, entonces uno solo le puede decir al Señor, Señor, si tú no estás conmigo, me voy a quedar solo. Así es. Y el estar en soledad, ay carambas. Creo que equilibra muy bien el hecho de nuestra necesidad de confiar en Dios y solamente en Dios. Leo el 27, el Salmo 27, para todos los que se sientan solos. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, no mi familia, no mi trabajo, no mis fuerzas. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Bueno, daría para muchísimo más, pero verso 11, hubiera yo desmayado ya, si no creyera que había de ver la bondad de ¿quién? En la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿En qué? Espera al Señor. Porque aunque mi padre, dice el verso 10, y mi madre me hayan abandonado, el Señor con todo me recogerá. Ahí está el salmo para cuando usted tenga esa sensación de soledad. Gloria a Dios cuando tenemos esa sensación de soledad, porque entonces podemos acudir al Señor. Deberíamos tenerla casi todo el tiempo. Eso es algo bueno. Reflexionar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos informa acerca de cuáles son los ámbitos particulares donde necesitamos dominio propio. Lo que tenemos que hacer es someternos a Él. Romanos 12:3, ¿alguien me ayuda con eso? Y Proverbios 27:12. Romanos 12:3, Proverbios 27:12. Sí, hermana. ¿Vio lo que pasa con el prudente? Ve el mal y se esconde. Proverbios 27:12. El hombre prudente ve el mal, lo ve que está ahí en el camino, ve que va a llegar allá y ¿qué hace? Se desvía de ahí, no sigue ese camino. Pero los imprudentes siguen hasta que se llevan el golpe. Ah, caramba, necesitamos tener ese dominio propio y ver que vamos en un camino que no debe ser y de inmediato detenernos y decirle a las emociones, a los sentimientos que tenemos, decirle, mire un momentito, ya sé para dónde va y esto no es de Dios. Así que aquí se queda, lo sometemos, ¿verdad? ¿Alguien me iba a ayudar con Romanos 12:3? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismos más de lo que deben pensar, sino que piensen con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén, ¿ven? Lo que veníamos diciendo, nada más que ahora ya tiene número de versículo. Tenemos que pensar de nosotros de la manera más prudente, y la manera más prudente es lo que Dios habla de nosotros. No deje que sus emociones
gobiernen. No puede ser. El gobierno de las emociones no es lo que la Escritura nos dice, aunque vivimos en una sociedad que sí le gusta que nosotros seamos llevados por las emociones y las sensaciones y los sentimientos para todo lado. Sigue tu corazón, ¿verdad? Debes buscar tu alegría. Y la gente anda buscando afirmaciones de su vida a través de las emociones. Por eso es que venden tanto los paquetes turísticos, por eso es que venden tanto el maquillaje para particularmente las mujeres, aunque también los hombres entran ahí. Por eso es que venden todas esas cosas, porque están buscando cómo a través de las sensaciones le venden a usted todo lo que tengan que venderle. Entonces, por eso el consejo es: siga sus sentimientos, sus sensaciones, sus emociones, siga su corazón, porque a ellos les conviene. Pero nosotros encontramos en las Escrituras que el Señor nos dice muy claramente: ninguno piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con cordura conforme a la medida de la fe que el Señor le ha dado. Conforme Dios le va revelando en las Escrituras que es usted, así piense. Y sujete sus emociones a eso. Por ejemplo, búsqueda de identidad. Ahora que están ahí las jovencitas, ¿verdad? Con la búsqueda de identidad. ¿Dónde está la identidad del cristiano? ¿Verdad? No hay que buscar más. Yo no sé por qué empezamos a pelearnos y ahí está la identidad. No me tengo que comparar con este, ni con el otro, ni con aquel, ni con... Mi identidad está en Cristo. Ahora soy una nueva criatura y ahora vivo para Él. Que me está costando, que no es fácil, que tengo que luchar. Sí, pero vivo para Él. Esa es mi identidad. Soy hijo de Dios por gracia. Ahí está mi identidad. Ahí está nuestra identidad. La prudencia nos recuerda que somos débiles, somos vulnerables y que hay áreas en particular en que somos aún más débiles. Ahí tenemos que pedir a Dios su auxilio todos los días. Y aunque venzamos en la prueba de hoy, preparémonos para la de mañana y sigamos pidiendo para la que sigue. Las verdades espirituales nos ayudan a renunciar a los placeres fugaces del pecado, a las emociones, a ese montón de cosas que se nos ofrecen. La prudencia nos dice: hasta aquí está el límite. No es malo comer, pero hasta aquí. Hay cosas bellas que son para admirar, pero otras no lo son. Hay pensamientos muy buenos delante del Señor a los que tenemos que aferrarnos y hay otros que hay que rechazar. Hay sentimientos que cuando son producto de lo que Dios nos ha informado en la mente, son excelentes. Están dominados por el Espíritu Santo de Dios. Disfruta de ese sentimiento. Por cierto, otra vez, hasta nos mandan a llorar con los que lloran. Así que el llorar es parte de eso, pero que sea por la causa justa. La tristeza. Pablo nos dice que hay dos tipos de tristezas, ¿verdad? Una que viene de Dios para salvación y otra que es del mundo para condenación. Escoja la tristeza que le corresponde. Y así seguimos evaluando todas las cosas. El comienzo del dominio propio es ser dominado por Cristo y entregarse a su señorío. Que Él sea el que domine, que Él sea el que diga lo que debo pensar, que Él sea el que diga lo que debo sentir, que Él sea el que diga hasta dónde están los límites. Cristo nos enseñó eso con el papá, ¿no es cierto? Convierte esas piedras en pan. ¿Y qué dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Él se sujetó a lo que Dios determinase. Y no solo en ese momento. Muchas veces nos dice en la Escritura: lo que hago es porque lo veo hacer al Padre. Lo que digo es porque el Padre dijo, así lo dijo. Lo que hago es porque lo que el Padre dijo que así lo hiciera. Aprendamos nosotros a sujetarnos a Cristo, entregarnos a su señorío. Sometamos todo a la autoridad de Cristo. Esta batalla libra nuestras mentes en contra de nuestras pasiones, pensamientos y deseos. Recuerden que todo empieza en la mente. Ahí. Infórmese correctamente. Infórmese de las Escrituras. Y esto es la verdadera libertad para nosotros. Si hay áreas en donde no hemos controlado apetitos y emociones, ahí es donde normalmente se sintonizan las tentaciones, en esas áreas donde no hemos controlado. Es lo que dice Santiago. Cuando es tentado alguien, no diga que es de Dios, sino que es de su propia concupiscencia. Esa palabrita que ya la quitaron de las nuevas Biblias, deberían haberlas dejado. De la propia concupiscencia. No.
No deje que esos deseos y pasiones conforme al mundo sean los que dominen. No. Esas áreas ahí donde están esas tentaciones. Entonces ya usted sabe cuáles son. Aprenda a decir no tan pronto como entran las tentaciones a la mente. No deje que avance. Tan solo la proposición de, ok, hasta ahí, no más. Seamos sabios, ya sabemos dónde va a terminar si seguimos la corriente de esa, si seguimos los eslabones de esa cadena. Ya sabemos dónde va a terminar. Entonces, seamos sabios, pidámosle a Dios la fortaleza, porque para decir no tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios la fortaleza, pero digamos no, determinemos, seamos valientes, ¿ok? Oremos por fortaleza para controlar pasiones y deseos. Y las áreas débiles deben ser súplicas diligentes a Dios. Reconozcamos que la voluntad nuestra de obedecer a Dios solo se fortalece por medio de la obediencia. Es que yo no soy fuerte en esto. Comience a obedecer, comience a obedecer, comience a obedecer. Es como cuando se ejercitan los músculos ahí en el gimnasio. Al principio pues ni siquiera puede levantar la barra, pero conforme va pasando el tiempo ya le podemos ir poniendo más peso, le podemos ir poniendo más peso, ya se fortaleció. Solo por la repetición en obediencia, en obediencia, en obediencia, en obediencia, es que mi voluntad va siendo dominada por el Señor. Y ya me voy sometiendo. Y le voy a decir, persevere a pesar de algunos fracasos. Algunas veces va a fracasar, persevere, levántese otra vez. Si 7 veces cae el justo, Jehová le levanta 7 veces. Otra vez regrese y otra vez comience el esfuerzo. Vamos. Abandonemos malos hábitos, adoptemos buenos hábitos. Todo implica cierta medida de fracaso, sí, pero aprenda, avance, vuélvase a levantar. Crecer en la gracia del dominio propio requiere experimentar la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dirige por las Escrituras, así que estudia, medita, sométete, pide fuerzas al Espíritu Santo. Seremos libertados de las cadenas de nuestros propios deseos y caminaremos a la verdadera libertad. Entonces, terminando aquí, para ser dominado por Cristo, ¿estás dispuesto a reconocerlo como autoridad sobre todos tus deseos? ¿Sobre todos tus pensamientos? ¿Sobre todas tus emociones? ¿Sobre todo tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a reconocerlo a Él como el soberano? ¿Como el Señor? No es yo hago lo que yo quiero, sino me someto a Él. No pienso lo que yo quiero, me someto a Él. No le doy gusto a mis emociones, las someto a Él. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Harás que tu carne obedezca su espíritu? Tenemos que someter al cuerpo. Hay que someterlo. Solo te voy a pedir lo siguiente: anota en tu diario las ocasiones y las formas en que has podido ejercer el dominio propio. Anótelo. Ay, mi hermano, esta semana solo pude hacer una anotación. Bueno, sigue, la otra semana serán seguramente 2 o 3, pero avanza. Sigue, mira la obra que el Señor está haciendo en ti. No eres tú, es el Señor en ti. Anótelo, repáselo y cada día siga avanzando, siga creciendo en la fe del Hijo de Dios. Sí. Segundo, es que en la desobediencia está todo el mal del ser humano. Recuerda que la desobediencia de Adán y Eva, y ahí sigue. Es impresionante todo lo que ha acontecido en el ser humano. Claro, por supuesto, y por eso es que es fundamental, pero eso no quita el hecho de que precisamente al buscar obedecer tengo que aprender cuáles son los ámbitos en que se me dificulta y a someterlos al Señor, ¿verdad? De acuerdo, oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque somos desafiados por ti a ser santos. Y nos das las herramientas para ser santos. Y nos diste el ejemplo para ser santos. Y nos enseñas en qué ámbitos no somos santos. Ayúdanos, porque todos los que estamos aquí necesitamos el ejercicio del dominio propio.
Por favor, ayúdanos a crecer, Señor, a tener la madurez cada día más y a poder someternos a ti. Al final de cuentas, el cristiano maduro es el cristiano que somete sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos a tu voluntad. Ayúdanos a ser de esa calidad, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.